Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio que yo sé que va a impactar tu vida y a tocar tu corazón. Y esto hoy va a ser mucho más que una simple conversación. Yo lo categorizaría como una experiencia transformadora que va a dejar una huella imborrable en tu vida, como ya la dejó en la mía. Ya que les voy a presentar la historia de una persona extraordinaria. Alguien que ha enfrentado desafíos que nos van a hacer reflexionar a todos. Ya a mí me hizo reflexionar y mucho. Muchas veces nos estamos quejando de todo lo que no tenemos, sin darnos cuenta de la bendición tan grande que Dios nos ha dado y que es simplemente tener salud. Hay personas que ahora mismo su mayor deseo es levantarse de una cama y caminar sin ayuda. Muchos de nosotros que podemos hacerlo somos unos malagradecidos. Hay que reconocerlo. Van a conocer quién es Daniel Rodríguez Feliciano, un joven valiente de 28 años que también es paciente de distrofia muscular. Cuando a nosotros pues como equipo nos llegó palabra de que quería participar del podcast, compartir su historia. Y esto es un joven que actualmente está luchando contra una condición degenerativa. Ha tenido ataque al corazón y utiliza asistencia de maquinaria para respirar. Pero ustedes verán que Daniel tiene un mensaje poderoso que va mucho más allá de su propia lucha. Así que este episodio no es solo sobre su historia, sino sobre un tema que él ha tenido en su corazón. Ha querido compartir con nosotros y quiere compartir con el mundo. El cual yo le puedo asegurar a todos ustedes que en algún momento de su vida se lo ha preguntado a Dios. Y desde que conocí la historia de Daniel, sentí que Dios tenía un plan. Ya que yo mientras me estaba preparando para este episodio, incluso antes de llegar a la casa de Daniel, sentí como Dios comenzó a ministrar en mi vida. Y estoy bien seguro que también Dios va a hacer lo mismo en la tuya. Así que prepárense para lo que yo consideraría una experiencia única. Presten mucha atención porque lo que están a punto de escuchar no solo va a cambiar tu forma de pensar, sino que también va a tocar tu alma de manera que ni te imaginas. Y sabemos que el enemigo es malo. Él hizo todo lo posible para que este episodio no se completara. Incluso tuvimos problemas técnicos con 2 cámaras que fallaron durante el podcast. Sin embargo, nada impidió que este poderoso mensaje se llevara a cabo. Así que presten mucha atención porque de la misma manera que Dios habló a mi vida, estoy seguro que hablará a la tuya. Comencemos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenos días, Dios les bendiga. Nos encontramos aquí en el hogar de nuestro hermano Daniel. Okay. Estamos Tito, Lynn, Daniel. Tenemos gente behind the scenes ahora mismo. Tenemos a Tony, tenemos a Marilyn. Gracias a ellos estamos aquí el día de hoy. Tenemos a Vivian y a Tony, su marido. Amén. Y pues decidimos hacer aquí el podcast en el hogar de nuestro hermano Dani, ya que fue una petición especial que nos hicimos. Así es. Estamos contentos, alegres de estar aquí. Estamos muy felices. ¿Okay? Entonces, el tema del que vamos a hablar aquí es un tema que le preguntamos a Dani qué tema le gustaría hablar. Y ya ustedes lo vieron en el título. Vamos a estar hablando de la diferencia entre tener fe y aceptar la voluntad de Dios. Un tema bien interesante, bien importante, porque muchas veces estamos pensando, mira, tenemos fe para algo, pero la voluntad de Dios es la misma. Estamos en la misma línea y Dios puede que tenga unos planes, yo puede que tenga otros, ¿entiendes? Y pues a la larga sabemos que tenemos que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. 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 Yo quiero que Dani empiece aquí hablando, se presente y nos cuente un poquito sobre él. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Daniel Rodríguez Feliciano. Tengo 28 años. Nací en Yauco, Puerto Rico. ¡Huepa! ¡Viva Puerto Rico! Boricua. Dani Boricua. Estoy en Georgia desde que tengo 2 añitos. Y tengo una discapacidad que se llama distrofia muscular, que debilita los músculos, es degenerativa. Entonces, al pasar los años, empiezo a debilitarme los músculos hasta que, pues, a los 7 añitos terminé en silla de ruedas. Pero me diagnosticaron los 3 añitos que empecé a... Pues me caía mucho. Me levantaba en... Pues tenía que estar en 4. Luego sostenerme con las rodillas. Luego enderezarme para poder pararme. Pues duré así hasta los 7 años. Pues los médicos decían, pues mejor que te pongamos en la silla de ruedas porque ya
se está cayendo mucho y pues y estamos así ahora y tengo una traqueotomía porque, bueno, en verano del año pasado me dio un ataque al corazón y me entubaron y luego me preguntaron si quiero hacerme una traqueotomía, lo que tengo aquí en el cuello para respirar, para evitar otro ataque al corazón. Y pues aquí estamos en la lucha, pero bien, gracias a Dios. Wow. Amén. Wow. Y le pregunto, Dani, el título que usted nos envió, diferencia entre tener fe y aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué le hizo a usted querer hablar sobre ese tema, ese título? Bueno, lo que pasa es que en mi vida personal he notado que hay algunas peticiones como que le pido al Señor, como puede ser que Dios me sane, que Dios me mande una sierva, una ayuda idónea, que bueno, cositas así que Dios, peticiones a Dios que a veces no se cumplen, y a veces uno normal como humano, a veces duda hasta de Dios mismo, pero uno mantiene la fe, uno vuelve otra vez a caer en pues, que hay que tener fe, aceptar la voluntad de Dios, y es una lucha entre pues, oro con fe, pues a veces pasa, a veces no pasa, y en la iglesia pues costumbre es ten fe que Dios hará el milagro, pero en unos casos pues a veces Dios dice no, o no ahora, pero después, o dice que sí, y pues es una lucha ahí para, tú sabes, para saber el equilibrio entre en fe más aceptar la voluntad de Dios. Es una lucha que yo personalmente yo batallo con ella. Tremendo, en verdad. En el momento que usted nos envió ese título, nosotros, pues, sin saber toda la situación, nos impactó porque todos nosotros pasamos por algún momento en nuestra vida que nos entra ese pensamiento. Yo tengo fe que algo va a pasar, pero a la misma vez pensamos, pero esa será la voluntad de Dios, que eso pase. Entonces, está como que ese conflicto, ese equilibrio, como tú dices, de que tengo fe que esto va a pasar, pero a la vez puede que uno esté pensando como que, como dije, si no es la voluntad de Dios, ¿de qué entonces vale yo tener fe en algo si a la larga Dios tiene otros planes? Pues entonces hay que como que llegar a una reconciliación, a un equilibrio, a un balance de que cómo entonces uno le debe pedir a Dios las cosas para que las dos cosas ocurran a la vez. El que yo pueda continuar con mi fe a la vez que yo acepte la voluntad del Señor. ¿Entiendes? Tito Lin, ¿qué ustedes pueden decir sobre eso? O por lo menos en su vida personal, en sus experiencias de vida, ¿le han pasado eso en donde ustedes están pensando, tengo fe de que algo va a pasar, pero a la vez, pues, si la voluntad de Dios es otra, o que a la larga, al final, viste que la voluntad de Dios fue distinto a lo que tú como fe querías que ocurriera? Claro que sí. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, tan reciente como mi padre, ¿verdad? Que estuvo enfermo del COVID y pues lo llevamos al hospital, lo entubaron. Y uno, pues creciendo en el evangelio, siempre nos han dicho, pues ten fe, órale a Dios y lo que tú oras pidiéndolo en el nombre de Jesús va a suceder. Entonces, pues lo importante aquí es saber qué es fe, según las escrituras, o sea, según Hebreos capítulo 11, ¿qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, algo que estamos esperando, ¿verdad? Y la convicción de aquello que no se ve. O sea, la fe es algo invisible. Entonces estamos esperando algo, pero cuando escudriñamos las escrituras, el tipo de fe que es el primordial que nosotros comenzamos a aprender es la salvación. O sea, estamos esperando una vida eterna. Entonces, ¿cómo la esperamos? Pues no hemos visto a Jesús, pero creemos que sí, Él está haciendo, preparando un galardón, preparando moradas para nosotros. Entonces, pero en el momento que estamos pasando por la aflicción y la prueba, lo que pensamos como fe es, Señor, yo necesito que tú sanes a mi papá y lo levantes de esa cama. Entonces, ahí hay un tipo de fe que es diferente a la fe que nos está hablando en Hebreos capítulo 11. Cuando mi papá está en esta situación, mi hermano, yo, nos llamaron, para decirnos que mi papá le dio un ataque al corazón y falleció.
nosotros íbamos, como decimos nosotros, pompeados al hospital. No, vamos a orar porque Dios va a levantar al muerto, ¿verdad? Porque las escrituras nos enseñan que Dios oró y Lázaro al tercer día resucitó y hemos visto cómo Jesucristo también hizo el milagro de la hija de Jairo, y mi hermano, mi mamá, o sea, íbamos nosotros, sí, vamos a orar y Dios lo va a levantar. Y nosotros entramos ahí a la habitación en el hospital y comenzamos a orar, pero miren, una oración y una fe, se levanta en el nombre de Jesús y se levanta, y orando nos cansamos. Nos cansamos porque la carne es mi papá, me duele. Yo quiero que mi papá se levante. Y a la misma vez, la creencia que tengo en siendo cristiana, tú tienes que orar con fe y Dios te va a dar lo que tú pidas. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos cansamos mientras estamos orando y nada, no pasó nada. La voluntad de Dios era otra. En ese momento, mi papá no se levantó. Entonces nos estamos mirando como que, ¿y qué pasó? O sea, ¿dónde está mi fe? Hombre de poca fe, ¿verdad? Todos esos versículos que te han enseñado te vienen a la mente. Y nos quedamos mirando. En ese momento, como cristiano, pero también ser humano, te entra coraje, te entra duda, te entra qué pasó, lloré, yo oí. O sea, te entran tantas preguntas como cristiano, como ser humano también. Y nada, ahí en ese momento pues fue la voluntad de Dios, porque, ¿verdad? Los planes y los propósitos de Dios son totalmente diferentes a nuestros planes y propósitos. Exacto. Y también entiendo esa situación, la he vivido con mi abuelo, sé que muchos de nosotros a lo mejor la hemos vivido, pero también he visto el otro lado de la moneda. Mi padre tenía un hermano que se estaba muriendo y oró con fe y le dijo a Dios, Dios, yo quiero que tú lo levantes de ahí, pero si eres tú, yo quiero que lo levante a las 12 de la noche, porque si se levanta después de las 12 o antes de las 12, yo voy a pensar que lo levantó el doctor. Ese es mi padre antes de convertirse, hablándole a Dios, como, ¿sabes? Todos en algún momento le hemos hablado a Dios estando en la iglesia o no estando en la iglesia. Pues mi padre, sin conocer a Dios, le dijo, mira, yo soy pecador, yo hago las cosas mal, pero yo estoy dispuesto a convertirme, a buscarte. Te pido solamente, Señor, que levante a mi hermano. El hermano de él estaba muriendo de una sobredosis de droga. Wow. Sobredosis de droga. Se metió droga, alcohol y ahí quedó. Entonces, vemos que ahí hubo fe también, incluso de una persona inconversa que no sabía de la palabra. Pero hubo sinceridad delante de Dios y el propósito de Dios, que después mi papá fue pastor, mi papá predicó la palabra. O sea, Dios tenía un propósito y tenía un plan. Dios podía no levantar al hermano y ya, y fue la decisión de Dios. Pero Dios a las mismas 12, que eran una despedida de año, por eso era simbólico las 12, el hermano de mi país abrió los ojos. Y ahí mi padre entendió y los doctores ya habían dicho que no había solución. Ahí entendió que la fe y Dios lo levantó. ¿Sabes? Que están las dos caras de la moneda. Al fin es Dios el que decide. Tú vas a usar tu fe hasta lo último, pero Dios es el que da la decisión final. ¿Entiendes? Por eso yo digo, enseño las dos caras de la moneda, porque tanto puede ser una cosa como la otra, pero al final Dios decide. Y uno tiene que aprender a aceptar. ¿Entiendes? Aceptar. Como vemos aquí, la hermana Lynn oró con fe por su padre. La voluntad de Dios fue llevárselo, pero está Lynn aquí todavía buscando de Dios. Dios dijo, me voy al mundo, porque de nada me sirvió la fe. Me voy a apartar, olvídate de eso. Eso no es lo que Dios quiere. Acuérdate que Dios, cuando sanaba, Dios le decía, tu fe te ha salvado. Porque nosotros necesitamos esa fe. Pero el fin, más que este cuerpo terrenal, es la salvación del alma. Lo que Dios más quiere de cada uno. Y Dios quiere que esa fe pues te lleve ¿a dónde? A la salvación. Y precisamente, si vemos las historias de Jesucristo, a la mujer del flujo de sangre, ella simplemente tocó el borde del manto y él dijo, de él salió virtud. Y que él siempre decía estas palabras, tu fe te ha hecho salva. O sea que, como tú dices, lo primordial es la salvación del alma. O sea, lo primordial es que tú creas en el Señor Jesucristo, que Él vino en forma de hombre, murió por nuestro pecado, resucitó y nos dejó una promesa, el Espíritu Santo, que es quien nos guía, es el Consolador. Pero también nos dijo algo, yo vendré pronto.
Voy a preparar morada. Entonces, ahí es que entra nuestra fe, porque nunca hemos visto a Jesús. Simplemente escuchamos la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Constantemente tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y todo lo que está escrito en la palabra sale de la boca de Dios. Es inspirado por el Espíritu Santo, pero esa es la misma voz de Dios. Mientras escuchemos esa palabra, ahí nuestra fe en el Señor, o sea, vamos a creer que Él es real, que Él existe. Nuestro cuerpo se desgasta, pero nuestro espíritu se vivifica. Eso es así. O sea, nuestro cuerpo se va deteriorando porque, como habíamos hablado muchas veces, la mala alimentación, en otras personas también, en el caso mío, yo tengo una discapacidad. Y pues me ha sucedido ya hace más de una década para acá. Perdí la visión central en los 2 ojos míos. Me he hecho 20,000 análisis. No se sabe de dónde viene, no se sabe absolutamente nada. No tiene cura. Y pues ellos me diagnosticaron, pues mira, por ti no se puede hacer nada. Quiere decir que para cierto tiempo pues vas a perder la vista por completo. Es lo que me han dicho. Pero que en el momento que me dieron el diagnóstico, caí en una depresión, una cosa horrible. Yo, ¿por qué? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo no he hecho? O sea, son miles de preguntas que le vienen a la mente a uno. Ahora mismo es considerado la situación que usted tiene legally blind. Lo que Legally se dice en blind, inglés. sí. El legally, okay. Lo que pasa es que, pues, primeramente yo confío en mi Dios. Y yo le he orado así de esta forma al Señor. Señor, mira, Pablo tuvo un aguijón. Pero eso no lo detuvo a él de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de él era ganar almas para Cristo. Y Pablo le pedía a Dios que le quitara el aguijón. Y Pablo le quitó, en varias ocasiones dijo, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué Dios le dijo? Bástate en mi gracia. Exacto. O sea que hay cosas que uno no tiene como que el control de ciertas situaciones en nuestra vida carnal, pero tenemos que entender que a veces Dios permite las cosas pues, para que Él sea glorificado. Dice, da gracias a Dios en todo. O sea, hay cosas que en situación mía, como les dije, fue una situación fuerte al principio, no entendía, no les voy a negar que tenía coraje, y yo no, que por qué tantos años en la iglesia, y mira lo que me está pasando, a mí que me gusta del estudio, me gusta de él para poder enseñar, y se me ha hecho bien difícil, y yo he dicho, Señor, si tú me vas a sanar, y mi alma se va a perder, déjame como estoy. Sinceramente, yo le he dicho así al Señor. Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Exactamente. A veces uno ora, por ejemplo, mi padre me dijo una vez, a veces yo oro por mi hijo, Dios sálvalo, 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 sálvalo. Y hay ocasiones que Dios se lo tiene que llevar. Para poder contestarle la oración al Padre, Dios se lo lleva. Porque sabe que si lo deja vivo, se va a perder. ¿Entiendes? Porque Dios conoce más allá de lo que nosotros muchas veces, pues, sabemos y podemos tener las mejores intenciones, pero Dios conoce el futuro. Claro. Dios conoce qué es lo más que nos conviene. Un ejemplo que yo quiero darle, el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Sabemos que Jesús era el mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Él es Dios Hijo. Él sabía por lo que él iba a pasar, por el sufrimiento tan grande que le iban a dar los látigos, la corona de espinas. Yo no me quiero imaginar una corona de espinas en mi cabeza, porque a veces uno se espeta algo en la mano y ya uno está ouch. Imagínate una corona de espina que no se la pusieron con suavecito. No. Entonces la tiraron ahí y después los latigazos. Él sabía por lo que él iba a pasar, que iba a terminar como en la muerte. Y le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Entiendes? Le dijo al Señor, no permitas que yo pase por esto, porque esto está difícil. Sí. Pero terminó diciendo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así es. Porque Dios tenía un propósito con Jesucristo, tenía un propósito con todo lo que iba a pasar para la salvación. Y a veces hay propósitos de Dios que nosotros no entendemos. Así es. Hay propósitos de Dios que nosotros decimos, Señor, ¿por qué tú permites que esto me pase? ¿Por qué tú permites que mi hijo esté en esta situación, en esta condición? ¿Por qué tú permites? Y a veces no entendemos que Dios probablemente tenga un propósito grande, un propósito especial. Incluso, aunque nunca lo entendamos. Y ahí es donde entonces está la fe. ¿Entiendes? Porque tenemos que entender por fe, no por vista, de que si esto está ocurriendo es porque Dios tiene el control, porque Dios tiene un propósito y porque la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. Y el mismo Jesucristo lo dijo, que no sea mi voluntad sino la tuya. Así que ahí es donde yo veo como más o menos un balance de lo que uno quiere
y de lo que Dios quiere, Amén. eso no significa que no vamos a tener fe. Nosotros vamos a seguir pidiendo. Usted va a seguir pidiéndole a Dios por su vista. Usted le va a seguir pidiendo a Dios por salud. Nosotros vamos a seguir pidiéndole a Dios lo que nosotros entendamos que necesitamos del Señor. Ujú. Pero la oración, igual que Jesús, se termina diciendo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque Dios está por encima de nosotros y Dios conoce todos los propósitos. Así es. Por lo menos esa es mi forma de pensar, mi Así es. opinión. Que sea la voluntad de Dios, aunque nos duela, ¿verdad? Y no estemos de acuerdo en muchas cosas, porque somos humanos. Ujú. Siempre mucha gente culpan a Dios por cosas que Dios ni hizo, ¿no sabes? Pero Dios es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Ujú. Entonces, como explicaba mi esposa, ¿verdad? Que cuando el papá de ella estaba en el hospital, un siervo de Dios que desde que yo conozco está en un copastor por muchos años. Ellos están en un cuarto, en el mismo hospital, en un cuarto, ellos están clamando allá Ujú. y nosotros estamos clamando en otro cuarto por mi papá, Ujú. que también estaba en la misma situación. Con COVID también. Ujú. También. Entubados los dos. A la misma vez. Ujú. Y ellos hablaban como que mañana iban a salir. Son hombres de fe, son hombres de una fe. Esos hombres hablaban como que mañana van a salir. Mi papá me decía a mí en el teléfono, mira, ya la noche me dijo que me va a doblar la ropita, mañana me viene a buscar, ¿a qué hora? Y yo decía, papi, mañana te vienen a buscar y eso. Ujú. Hablando con fe. Y nos llamaron como a las 3 a las 4 de la mañana, nos entubaron. Y se fue. Y se- Le fue la voluntad de Dios. Un siervo de Dios que fue pastor más de 50 años. Wow. Eso a mí no me caía. Eso yo no le expliqué. Yo me quedé como mudo. Yo decía, pero ¿cómo? Sí. Un siervo de Dios que viajaba a naciones, países por muchos años. Entregó su vida a Dios Abrió completamente. como 40 obras en México, en Guatemala, en Venezuela, en todos lados. Y decía, pero no me cae, eso no me cae. Como un hombre que oraba y la gente se sanaba, los paralíticos. Mira, yo vi con mis ojos sanidades que Dios había hecho a través de este hombre, en cosas increíbles. Y Dios permitió, o sea, que y se fuera así. Yo no entendía. Pero ahora yo entiendo. Y eso que mira en el cuarto, orando por papi, estaba yo, mi hermana, mi hermano mayor que es pastor, mi hermano menor que es pastor. O sea, estamos hablando de gente Sí, familia de pastores. Estamos hablando de gente que son de Dios. O sea, Con fe, gente con fe. gente con fe, gente que han viajado también con papi por muchos años. Que han y visto los milagros. gente que yo los conozco que son. Y yo decía, pero no me cuadra. O sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y uno se pregunta, y uno le pregunta a Dios, y hay que tener cuidado cuando uno le pregunta a Dios. Tú sabes, uno como que humanamente hay que poner el freno un poco. No le pregunto mucho a Dios porque está... Pero ahora que voy aceptando, ahora voy aceptando ahora. Ujú. Porque, y me duele que mi papá no está, tú sabes. Claro. Pero ahora yo sé que es la voluntad de Dios. Dios sabe por qué. Tú sabes. Dice que tener fe como un grano de mostaza. Mira, un grano de mostaza casi ni se ve. Ujú. Pero uno cree que dice, oh, ¿cómo se moverán esas montañas? Ujú. Sí, pero no es eso. Él todavía es la voluntad de Dios si la montaña se va a mover o no. Tú sabes. Aunque tú tengas fe como un grano de mostaza. Pero todavía, si Dios quiere, porque todavía... lo que viene al punto es que si es la voluntad de Dios. Correcto. Nosotros no conocemos el futuro, Dios sí lo conoce. Dios sabe el mañana. ¿Entiendes? Yo le puedo pedir a Dios, quiero esto, y Dios sabe que eso que le estoy pidiendo me va a hacer mal, pero yo no lo sé. Mi mente, mira, Isaías capítulo 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Nosotros a veces pensamos que no lo sabemos todo, a veces pensamos que ya lo tenemos todo figured out, ya sabemos el plan completo, pero Dios puede tener otro plan para nosotros. Dios puede tener un camino diferente al que nosotros entendamos. Y ahí es donde entonces estamos en el mismo tema, que hay un balance. Así Lo es. que yo quiero, lo que Dios quiere. Amén. Lo que yo creo que puede pasar y lo que Dios va a permitir que ocurra. Así es. ¿Ok? Sí. Y la historia que tú compartiste, me compartiste, es la de el hijo de David. Yo creo que eso es
un buen ejemplo de lo que es aceptar la voluntad de Dios. Conocemos que el rey David, dice la misma palabra de Dios, que tenía el corazón como el de Dios. Correcto. O sea, eso no es cualquier statement, eso es algo profundo, tener el corazón como el de Dios. Era un hombre que a pesar de sus debilidades y sus errores, amaba a Dios sobre todas las cosas, volvía de nuevo a humillarse y a la obediencia de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y entonces la historia en el capítulo 17, a ver si tienes la cita bíblica por ahí. Sí, segunda Recuerdan que Samuel 12. que él cometió, lamentablemente él cometió ese pecado que está con Bersabé, y de ahí nace una criatura, pero dicen en la historia que el niño estaba enfermo. El niño, mientras estaba enfermo de cama, David hacía cilicio, se postraba en el piso, dormía al lado del niño, en cilicio, en ayuno, y dice que rogaba y lloraba para que el niño fuera sanado. Entonces, todo este tiempo que él está en el piso no estaba comiendo, sino que estaba en ayuno y oración, suplicando y llorando para que este niño fuera sano. Es que me imagino yo, mi mente se va a verlo tirado en un piso con un saco de silicio, clamando, un rey clamando. Diciéndole a Dios, el niño no tiene culpa de mi pecado. Imagínate. Castígame a mí. Imagínate. Mátame a mí. Ajá. Deja a mi hijo. ¿Sabes? Porque el niño no tiene culpa. Claro. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios en ese momento? Y dice, la historia nos cuenta que el niño murió. La voluntad de Dios fue llevárselo. Por más que le rogó, por más que ayunó, por más que se tiró en el piso a pedirle a Dios que sanara ese niño, Dios decidió llevárselo. Así es. Y luego dice que ¿qué hizo David? Se levantó. Se levantó. Terminó el ayuno. Terminó la oración y dijo, pues esta fue la voluntad de Dios. Así es. Comió Aceptó. y siguió, y todo el mundo dice, pero ven acá, tú no eres el que estabas tirado llorando y tirándote ahí en el piso. Tú no eres el que estabas ahí pasando hambre, como decimos a veces muchos de nosotros. Sin embargo, él dijo, tengo que aceptar la voluntad de Dios, y echó hacia adelante. Y eso me da una enseñanza también. Eso me enseña a mí que mientras la voluntad de Dios no se cumpla, uno tiene que seguir con fe. Por ejemplo, ustedes, orando por sus padres, ustedes estuvieron hasta el último momento. ¿Entiendes? Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Señor, hazlo. Si al final Dios no lo hace, pues esa fue la voluntad de Dios, pero ustedes no se rindieron. Ustedes no dijeron a mitad de camino, pues, papi, lo que sea, ¿entiendes? Y Dios quiere que nosotros, aunque aceptemos la voluntad de Dios, luchemos hasta el final. ¿Entiendes? Porque no conocemos, no sabemos cuál va a ser la voluntad de Dios. Y puede que nuestra fe entonces haga que, como el hermano de mi padre a las 12 de la noche abrió los ojos, ¿entiendes? Porque Dios hace milagros, Dios sana, Dios levanta, y eso lo creemos. Pero tenemos que hasta el final tener esa fe, y que al final pues se cumpla lo que Dios quiera. Cuando se cumpla, pues hacemos como David, nos levantamos. Como dijo Job, mira Job, vamos para la historia de Job. Dios a Job le permitió que el diablo, el enemigo, le tirara con todo. ¿Entiendes? Los hijos, la salud, los bienes. ¿Qué dijo Job estando postrado ahí? Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hasta la misma esposa se le puso en contra. Y después vino Dios. La voluntad de Dios no fue llevárselo. La voluntad de Dios no fue que se muriera. Lo levantó, le dio salud y le dio mucho más de lo que tenía anteriormente. Job estuvo ahí hasta el final. Por eso yo digo, de la misma forma que contamos una historia, contamos la otra historia, porque hay un balance. Exacto. Y uno nunca sabe hasta el final cuál es la voluntad de Dios. Uno como cristiano tiene que tener fe para lo mejor. Uno tiene que tener fe para lo mejor, porque uno no se puede dejar caer. Uno no puede decir, ay Señor, me voy a desanimar, porque todo cristiano que se desanime y no hace el esfuerzo, estás perdiendo la fe, y entonces uno mismo se hunde. Uno mismo se está dejando caer, y uno no se puede dejar caer. Uno tiene que levantarse y decir, Señor, yo sé que tu voluntad se va a cumplir al final, pero mientras, como dice, hay un dicho que dice que mientras hay vida hay esperanza. Y uno tiene que luchar hasta el final para hacer posible que las cosas se logren. Y créeme que a veces Dios, grande, misericordioso, maravilloso, incluso teniendo sus planes, Él escucha y Él puede decir, mira, y en la Biblia yo escuché de una persona, no me acuerdo ahora, que Dios dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar tantos años más de vida. Le añadió. Ezequías. Era el tiempo de Dios. 15 años más. Era el tiempo de Dios, pero la súplica fue tanta, la fe fue tanta, que Dios dijo, mira, ¿sabes qué?
te lo voy a dar. Ahora, en Sí. ese Y tiempo... le dio tiempo, le dio 15 Sí, años. y le 15 años añadió. más. Eso no significa que en esos 15 años él decidió haberse muerto, como que, ay, Señor, me diste 15 años más, he estado sufriendo, la batalla es fuerte. Así que no te preocupes que Dios te va a dar 15 más. Ahí está, Tito. Estaremos como celebrando los 75. Ay, santo. ¿Viste, Dani? Lo que tengo que yo soportar, Dani. ¿Viste eso? ¿Viste? Ese es Tony, por culpa de Tony. Dani, ¿qué tú piensas de lo que hemos estado Dime, aquí Tony. hablando, discutiendo? Dime. Pues tener razón, es un equilibrio, pues hay que tener la fe, pues sí, pues si no. Y pues la gloria de Dios y Dios tiene la última palabra. Así es. Y pues, ¿qué es mejor? Si teniendo fe o rendirse por completo, es como, pues al tú rendirte no vas a cambiar nada. Exacto. Yo Eso, muy prefiero, bien. mejor creo, pues sí, pues si no. Así es. Pero, y si no, pues que Dios me dé la fuerza para aceptar su voluntad. Más bien eso, antes le pedí a Dios que me sanara de mi condición, pero en estos años yo le pido al Señor, si no es tu voluntad sanarme, por lo menos dame la fuerza para aceptar tu voluntad. Eso es. Wow. Con eso me conformo con eso. No. No, es muy cierto lo que estás diciendo. Y siempre uno, independientemente a toda la situación, uno mantenerse positivo. Es lo más importante de todo, ¿entiendes? Mientras el Señor, pues, nos tiene aquí, nos va a tener aquí con un propósito. Mira, probablemente un mes atrás usted no sabía que iba a estar en un podcast ahora mismo. Y mira, Mira, ¿dónde o sea, está? ¿tú sabes a cuántas vidas, a cuántas personas ahora mismo tú le estás hablando? Desde aquí, desde esta silla de ruedas. Dios está cumpliendo ahora mismo un propósito que ha tenido contigo. Amén. Muchas vidas ahora mismo que están viendo este podcast están siendo impactadas. Así es. Personas que probablemente habían perdido su fe, se habían apartado del Señor. Probablemente personas que nunca han conocido al Señor. Le escuchan a usted en la forma en que usted le está hablando, lo que usted le está diciendo. Y tú no sabes si eso puede traer miles de almas es. al Señor. Exactamente. ¿Entiendes? Ahora mismo eso es estás evangelizando, como quien dice. Amén. Este tema fue traído por ti. Dios lo puso en tu corazón. Amén. Lo estamos aquí compartiendo y Dios está logrando algo. Probablemente tú nunca sepas el impacto que hiciste sobre esas personas. Exacto. Pero a lo mejor esas personas empiezan a ir a la iglesia, empiezan a buscar de Dios. Y en algún día Dios te lo dirá. Te va a decir, mira, Dani, ¿te acuerdas ese día que hiciste este podcast de lo que hablaron? Mira, esta persona estaba pasando por esto, esta persona estaba pasando por esto. Y mira, Así es. todo eso se logró. Y entonces muchas veces no entendemos, Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites todo esto otro? Y Dios está trabajando. Dios está Así es. logrando cosas que nosotros no entendemos. Amén. Así es. Así que, Dani, yo tengo mucha fe que esto que se está haciendo hoy aquí no es en vano. Yo tengo fe que todo lo que ocurre en la vida es con un propósito. Así es. Y ahora mismo este propósito se está logrando. Así es. Amén. ¿Tú lo crees así, Dani? Claro que sí. Lo creemos Así así. es. Lo queremos así. Amén. Impacta a mucha gente. Va a impactar mucha gente. Claro que sí. Así es. Ujú. En aquel día se sabrá. Cuando llegue al cielo, Dani, Dios le va a decir, mira, Dani, aquel, por tu testimonio, por el podcast que hiciste, mira, está aquel, Amén. tu vecino, allá en el cielo, Dani, ya tú verás. Así mismo es. Ya, No, allá. y otra cosita también, Dani, cuando tengo un chancecito, léete Hebreos capítulo 11, Ok. la importancia de lo que es la fe para salvación. Sí, 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 Una sí. cosa que yo siempre escuchaba a mi papá decir era gozoso, alegraos, porque estamos viendo, veían la salvación de lejos, muchos de los antiguos veían la salvación de lejos, que era Jesucristo. Ellos mismos no lo pudieron ver con sus ojos, y estoy hablando como de Abraham, Enoc, Noé, no lo vieron personalmente, pero ellos la veían de lejos, dice que se regocijaban, se alegraban. Entonces, hoy día nosotros, que tampoco hemos visto a Jesucristo en carne, pero creemos fielmente que Él sí vino a la tierra, nosotros estamos viendo algo invisible. Amén. Y la fe es algo invisible, tiene que ver con lo invisible, porque la realidad que lo que tú ves natural, eso no es realmente la fe que se habla en la Biblia, ¿ok? Sí. Lo que vemos invisible, que es Cristo, de eso se trata la fe. So, ahora mismo tú estás extendiendo tu vista espiritual. Tú tienes que tener como diariamente
tu vista puesta en el Señor Jesucristo y en la recompensa, en ese galardón que es la promesa, la esperanza que tenemos nosotros como creyentes. Tenemos un galardón en el cielo, nuestra mirada diariamente, mi alma volará, voy a ver esa recompensa, la vamos a recibir. Esto aquí es terrenal, el cuerpo se desgasta, nos enfermamos, todo esto es terrenal, esto se queda. Y temporero. Pero esto va a llegar el momento que queremos alcanzar algo, como decía Pablo, queremos correr hacia la meta, alcanzar la vida eterna. Ese es nuestro último goal, o sea, nuestro último, ¿cómo se dice? Lo que queremos alcanzar como seres humanos, ¿verdad? La meta. Porque la meta. Sabemos que esto aquí es terrenal, esto es temporal, no nos vamos a conformar con este siglo, no nos vamos a conformar con este mundo, porque lo que nos espera a nosotros es calles de oro, mar de cristal, esto es algo inexplicable. Así que nuestra fe en el Señor es creer en el Señor Jesucristo. Amén, esa es mi fe. Yo creo en él. Mi papá decía yes, todos los días yes, y hacía así, y decía yes. Viene Cristo, nos vamos. Y él, cada vez que yo escuchaba a mi papá, él se regocijaba que Cristo venía y se regocijaba y decía yes. Y veía los rumores de guerra en las televisores y esto de estas noticias y la gente alarmándose que si el COVID se llevó millones de personas. Muchos fueron a descansar y otros al infierno. O sea, no sabemos, ¿verdad? Porque eso Dios es quien le toca. Pero mi papá se regocijaba. Yes, y mi mami, ay Dios mío, lávense las manos. Y mi mamá con un ataque de nervio y papi, yes, Cristo viene. Para él eso era un regocijo, porque son señales del fin. Así es. ¿Ves? Son señales del fin, así que nuestra meta es realmente fe en el Señor. Yo tengo fe porque yo creo en mi Señor Jesucristo. Yo sé que algún día yo voy a ver a mi familia, como decimos, pero voy a alcanzar esa vida eterna. Claro que sí. Y Cristo vino para sus padres, Cristo vino. Así Porque es. ese fue el momento en que se fueron con el Señor. Así es. Pues ese momento que estaban esperando, a lo mejor lo esperaban en forma del rapto de la iglesia, pero Dios vino a donde ellos de otra manera. Y es primicia para los que duermen porque ellos van a ser levantados primero. Correcto. Eso es así. Bueno, mi gente, yo creo que hemos dejado esto claro. ¿Alguien quiere argumentar? Tony. Tony, ¿tienes algo? Marilyn. ¿No? Dani, ¿tienen algo que decir, Dani? No, ya está todo hablado. Ya tú hablas. Hablado. Sí. Gracias a ti. Me aumentaron la fe, eso sí. Amén. Qué bueno. Qué buena. Tú me aumentaste la fe a mí también, fíjate. ¿Verdad que A mí sí? A mí también. Me la también. aumentaste. Yo salgo de aquí hoy renovado también. Wow. Oye, por eso. Wow. Porque a veces nos molestamos por cosas pequeñas. Tenemos molestias de un hermano con otro, cosas pequeñas, cosas que a lo mejor uno puede arreglar y no vemos que hay cosas más profundas, ¿entiendes? Cosas por las que verdaderamente uno debe, tú sabes, preocuparse y dejar las cosas en las manos de Dios. Así es. Pero sí. Esto es algo que siempre decimos. A veces uno se enfoca tanto en uno. Yo en el problema mío, me hicieron, no me hicieron, lo mío. Y se me olvida que hay personas allá afuera que están en una situación aún más difícil que la mía. Exacto. Amén. Y no le impide a ellos hacer la voluntad de Dios. Amén. Sin embargo, uno que a veces está sanito, que puede hacer mucho más, se recuesta y se queja. Se ahoga en un vaso de agua. Sí, amén. Así es. Bueno, pues nos despedimos entonces. Un aplauso. Vamos a dar un aplauso Gracias a Dani. Por el amor de Dios. Gracias, Dani, por invitarnos. Gracias. Gracias por invitarnos, Dani. Estamos muy Gracias, contentos de Dani. estar Gracias, aquí Dani. y compartir contigo y pues que se repita. Amén. Sí, sí. Ay, Ahora claro. le cambiamos el nombre a Dani. Dani el Valiente. El valiente. Amén, amén. Así es. Amén. Así es. Pues síganos en las redes. Dios les bendiga a todos y muchas gracias.